Mi nombre es Teresa, y esta historia no la conté nunca a nadie. Ya soy una mujer mayor, tengo 74 años y he vivido muchas cosas que, con el tiempo, uno guarda como secretos del alma. Pero hay una que todavía late fuerte dentro de mí, una historia que marcó para siempre mi vida y que hoy, después de tanto tiempo, siento que debe ser contada. No para justificarme, ni para buscar comprensión, sino porque creo que hay amores que, aunque prohibidos, son profundamente humanos. Todo comenzó en un pequeño pueblo del interior, donde todos se conocían y donde cada paso que uno daba era observado por los ojos silenciosos de la comunidad. Yo tenía 56 años en aquel entonces, ya era abuela de 2 nietos y llevaba una vida tranquila, dedicada a la iglesia, a los rezos y al cuidado de mi jardín. Mi marido había fallecido hacía ya 6 años, y aunque el luto me había dejado cicatrices, poco a poco volví a sonreír. Pero jamás imaginé que lo que vendría después rompería todas mis certezas. El padre Santiago llegó al pueblo como una ráfaga de viento fresco. Era un hombre joven aún, de unos 38 años, con una voz serena y una mirada que penetraba como si viera más allá de lo evidente. En su primera misa, todos quedamos impactados por su forma de hablar. No era un sermón más, no. Era como si sus palabras tocaran fibras que uno ya había olvidado que existían. Desde ese día, me ofrecía ayudar en la parroquia. Me pareció natural. Siempre fui una mujer de fe, y ayudar era una forma de agradecer por los años que Dios me había dado. Pero con el tiempo, esa rutina de limpiar los bancos, ordenar las velas, preparar los cánticos, se volvió un momento que esperaba con ansias. No por la iglesia, sino por él. Empezamos a hablar cada vez más, primero de cosas simples, las flores del altar, el clima, los santos. Pero después, nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más personales. Un día me preguntó por mi difunto esposo, y yo le conté todo, sin filtros. Él me escuchó como nadie lo había hecho en años, y yo me sentí viva otra vez. Al principio, pensé que era solo eso, gratitud, afecto, cariño, pero una tarde, mientras acomodábamos unos manteles en la sacristía, nuestras manos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero ese segundo fue como una descarga eléctrica. Nos miramos y no dijimos nada, pero en esa mirada estaba todo. Lo supe. Y él también. A partir de ese día, algo cambió. Empezamos a evitar estar solos, pero al mismo tiempo nos buscábamos sin darnos cuenta. Él era un hombre consagrado a Dios, y yo, una abuela que iba a misa todos los días. ¿Cómo podía siquiera pensar que eso era posible? Me repetía eso todas las noches. Rezaba, lloraba, y sin embargo, no podía dejar de pensar en él. Un domingo, después de la misa, se ofreció a llevarme a casa en su coche. Acepté. El camino era corto, pero ese trayecto se volvió eterno. No dijimos nada. Solo al final, antes de bajar, me tomó la mano y me dijo: «Teresa, hay cosas que no elegimos, solo llegan». Y me miró como si le doliera el alma. A partir de ese momento empezamos a vernos en secreto. Nada físico, nada fuera de lugar, solo largas caminatas por el bosque, charlas eternas en la cocina de la parroquia, a veces un silencio compartido que decía más que 1000 palabras. Yo sabía que aquello no podía durar, y él también, pero ninguno de los dos tenía la fuerza de cortar lo que ya había nacido. Una tarde, mientras llovía, me confesó que pensaba en dejar los hábitos, que lo había considerado desde hacía tiempo, incluso antes de conocerme. Me dijo que mi presencia solo había sido el espejo donde vio todo lo que había perdido en su camino, pero yo no podía permitirlo. Le rogué que no lo hiciera por mí, que no cargara con una culpa tan grande. Le dije que yo lo amaba, sí, pero que su vocación era más grande que cualquier amor. Y lloramos. Lloramos como niños perdidos. Fue la última vez que nos vimos a solas. Después de eso, dejé de ayudar en la iglesia.
Empecé a asistir a misa en otro pueblo. Evitaba cruzarme con él. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Con el tiempo supe que fue trasladado a otra parroquia, lejos, en otra región. Y yo seguí con mi vida. Crié a mis nietos, planté más flores en mi jardín y volví a rezar con el corazón sereno. Pero nunca lo olvidé. Nunca. Hoy, tantos años después, me pregunto si él también piensa en mí, si recuerda aquellas caminatas bajo los árboles, las risas compartidas y aquel amor silencioso que jamás se atrevió a florecer. Dicen que los grandes amores son aquellos que sobreviven al tiempo, aunque no se vivan, y yo creo que eso es verdad. Conté esta historia no para que me juzguen ni para buscar redención. La conté porque los amores imposibles también son reales, porque a veces incluso lo que no se concreta marca para siempre. Esta es mi verdad. La historia de una abuela que por un instante se enamoró del padre de su ciudad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a Archivos del Misterio. Aquí compartimos relatos reales, intensos y profundos, que muchas veces permanecen ocultos por miedo, culpa o silencio. Dale like, activa la campanita y comenta aquí abajo. ¿Crees que es posible amar a alguien que no se puede tener? Tu opinión puede abrir nuevos caminos de reflexión para otros. Y recuerda, hay historias que no se inventan, se viven, y otras que por más que se callen, nunca se olvidan. Nos vemos en el próximo misterio.